Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 y 16. Bienvenido a bordo del autobús bíblico, mientras viajamos por el interesante libro de Apocalipsis aquí, en A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Nuestro conductor es el Espíritu Santo, quien promete guiarnos a la verdad. Nuestro guía de viaje es nuestro maestro Samuel Montoya, quien señalará los lugares claves a través del camino. Y yo soy su servidor, Heyel Ortiz, anfitrión del programa. No hay duda de que Apocalipsis a veces es como un rompecabezas. Tiene muchas partes que pueden ser confusas y no claras. Una de las partes maravillosas del estudio de hoy es ver el ejemplo de los santos de la tribulación, quienes ponen a Jesús primero en sus vidas a pesar de las consecuencias que van a recibir. Encontraremos los 3 principios que usaron estos santos para vencer al malvado, principios que están disponibles a nosotros para que también podamos tener victoria en la guerra espiritual. Ahora, iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que abras nuestro corazón para que oigamos a tu Espíritu y atrae a los que todavía no te conocen a ti ni a tu Hijo Jesús. Nos presentamos en su nombre y en su nombre oramos. Amén. Y ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Despedida. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. De esta manera concluimos nuestro tiempo en el capítulo 12. En nuestro próximo programa, el autobús bíblico nos llevará al capítulo 13 de Apocalipsis. Nuestra recomendación es que usted lea de antemano para que esté mejor preparado para nuestro estudio. Es nuestra oración que usted esté aprendiendo y creciendo espiritualmente mientras estudia este maravilloso libro. Usted puede volver a escuchar este programa o compartir este estudio con otros visitando a través de la biblia.org/escuchar, donde usted encontrará enlaces directos a las diferentes plataformas en las cuales puede volver a escuchar el programa o compartir el programa con otros. Usted encontrará enlaces a Spotify, nuestro canal de YouTube, nuestro sitio web multilingüe, etc. Diferentes maneras de escuchar y compartir el programa. Y recuerde que cada vez que usted comparte este estudio, nos ayuda en nuestra misión de llevar la palabra entera al mundo entero. Sea parte de nosotros compartiendo con otros el estudio de la palabra del Señor. Y si visita a través de la biblia.org/recursos, se dará cuenta del recurso que tenemos disponible para usted como descarga gratuita. A través de la biblia.org/recursos. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Volvemos al capítulo 12 de este libro y vamos a comenzar con el versículo 10. Queremos que usted note lo que tenemos ante nosotros en este pasaje, porque se trata del tercer ay, y por cierto que eso es algo verdaderamente llamativo. Leamos entonces los versículos 10 al 12 de este capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Notemos que Juan está diciendo aquí, entonces oí una gran voz. Esto nos recuerda que Juan es aún el espectador y oidor de estos hechos. Él no quiere que nos olvidemos de eso porque es muy importante. En nuestro programa anterior vimos que Satanás había sido arrojado del cielo. Esto causó gran regocijo entre los redimidos que están en el cielo. Aquí podemos ver un gran grupo de santos del Antiguo Testamento o santos de la tribulación, quienes han sido martirizados hasta este momento. Y ellos mencionan a sus hermanos en la tierra. El acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado fuera. Creemos que la primera gran demostración de poder ejecutada contra el mal, después de la muerte y la resurrección de Cristo, es la expulsión de Satanás del cielo. Este es el comienzo del movimiento que llevará a que el Señor Jesucristo tome el control del gobierno aquí en la tierra. Cuando Cristo murió en la tierra, Él preparó el camino para que Satanás fuera arrojado del cielo. Escuchemos lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que Él hizo. Él hizo posible que el hombre pudiera ser salvo ahora por su muerte. Ese hombre ya no podría tratar de lograr su propia salvación en su propio poder, en su propia fuerza. Él ya no podría hacerlo de ninguna manera. Y no solo eso, sino que en el versículo 15 se nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Opinamos que eso comenzó cuando Él ascendió al cielo y se llevó a una gran multitud con Él. Él llevó cautiva la cautividad y los llevó a la presencia de Dios. Aquellos eran santos del Antiguo Testamento y creemos que se encuentran en este grupo que está diciendo que la salvación ha llegado. ¿Y qué es eso? Abre el camino para la venida de 4 libertades celestiales que han sido compradas por sangre. Nosotros hablamos de 4 libertades que aún no han llegado a suceder, pero aquí tenemos 4 libertades que llegarán a suceder cuando Cristo venga. En primer lugar, la salvación, la consumación, y esa es la persona de Cristo. Usted y yo no veremos nuestra salvación consumada hasta cuando estemos en su presencia. Amigo oyente, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y eso llegará a realizarse cuando Él venga aquí a la tierra. Creemos que esto nos habla de su regreso visible a la tierra. Luego dice, y el poder. Amigo oyente, hasta ahora las naciones han controlado el poder y ha sido algo trágico. Y esto ha sido una realidad de toda nación. Algunas grandes naciones han sido capaces de hacer guerras, y como un gran incendio en una pradera, se desparrama a otras naciones y destruyen ciudades y dan muerte a la gente. Las naciones han abusado del poder aquí en la tierra, y será algo maravilloso cuando Él tome el poder y controle esta tierra. Luego, la tercera libertad que tenemos es el reino de nuestro Dios, que será establecido aquí en la tierra. Y no será hasta entonces que habrá paz. Y entonces también habrá justicia y libertad sobre la tierra. Nosotros en realidad no sabemos lo que es la verdadera libertad. Se nos dice que somos libres. Sin embargo, vemos que tenemos que hacer fila para conseguir casi todas las cosas en el presente. No hay libertad en eso. No nos podemos imaginar a los primeros colonizadores haciendo fila para lograr algo o para hacer algo. Pero amigo oyente, hoy hay que hacerlo. Y será maravilloso cuando este reino llegue a la tierra. Esta declaración misma revela que su reino no ha sido establecido en la primera venida de Cristo. Y luego hay algo más aquí, y nos referimos a la cuarta libertad. Es la autoridad de Jesucristo. Esto demuestra que Cristo aún no ha tomado el control de la autoridad para regir este mundo. Él no está edificando su reino en el presente. Él no está estableciendo su reino. Él esperará hasta que comiencen a moverse las estrellas, y cuando Él haga eso, todos sus juicios son una preparación de su regreso a esta tierra. Y Él le está dando al hombre, siempre hay una nota de gracia y misericordia en el juicio de Dios. Él
le está dando al hombre aquí una advertencia y una oportunidad para volverse a Él, y multitudes lo harán, como ya hemos visto. Ahora se nos dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Satanás ha sido lanzado fuera del cielo. Eso revela que esta es una parte de la estrategia presente de Satanás que trata de frustrar, de desbaratar los propósitos de Cristo con su iglesia hoy y con los santos de la tribulación en el día de mañana. Eso hace necesario el presente ministerio de Cristo como abogado por nosotros. Ahora aquí tenemos la victoria de los santos que han sido acusados. Llega a realizarse por medio de 3 avenidas que son mencionadas para nosotros en esta sección que ya hemos leído. En primer lugar, tenemos que ha sido por medio de la sangre del Cordero. Hay un poder maravilloso en la sangre del Cordero. No se olvide de eso. No tratemos de reducirlo o hacerlo más pequeño. Las muchas referencias a la sangre del Cordero hacen necesario que esté allí en exhibición. Esta no es una concepción cruda. Más bien la crudeza se encuentra en nuestros pecados que hicieron necesario que Él tuviera que derramar su sangre. Y si usted y yo obtenemos alguna victoria, será porque Él derramó su sangre por usted y por mí, amigo oyente. Usted y yo nunca, nunca seremos capaces de vivir una vida victoriosa. Las personas más derrotadas que hemos conocido han sido personas que supuestamente estaban viviendo la vida victoriosa. No sabemos por qué eso es cierto. Todos ellos nos parecen anémicos. Parecerían ser fugitivos de una fábrica de sangre. Tienen una apariencia superficial, pálida. Necesitan una transfusión sanguínea. No viven una vida victoriosa. Él sí que la vive. Y si nosotros vencemos, amigo oyente, es por medio de la sangre del Cordero. La segunda razón para su victoria es la palabra del testimonio de ellos. Esto revela que ellos eran verdaderos mártires. Aquellos que pertenecen a Cristo no pueden negarle. Él nos presentó esto de una manera muy clara. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 33, dice: «Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Amigo oyente, es la palabra de su testimonio. Usted sabe que a nosotros no nos gusta todo este asunto de dar testimonio. Algunos de esos testimonios son dados por personas que no deberían estar dando testimonio porque las personas que les conocen bien saben eso. Hace de ellos algo pecaminoso y los hace escépticos, y con razón. Hay tantos ejemplos que podríamos dar. El lugar para dar un testimonio no es ante una congregación bien alimentada en un banquete, donde todos los santos dicen amén a cualquier cosa que uno diga. El lugar para dar un testimonio es en el mundo, donde uno se debe presentar a los impíos, a una multitud blasfema, para hacerles saber a ellos que usted pertenece a Cristo y que usted está en Cristo. De eso es que se está hablando aquí. Y eso da cierta fortaleza. Esto es algo que hace que un hombre se ponga de pie bien recto cuando puede dar un testimonio así. Cierto hombre de negocios que podríamos decir que es muy corpulento y de mano bastante pesada, es un ejecutivo de un establecimiento muy agresivo, y hay muchas personas blasfemas que le rodean. Y cuando este hombre escucha a alguien que está blasfemando, se le acerca y hablando de una manera amable y calmada le dice: «¿Sabe una cosa? Quisiera decirle lo que Jesucristo es para mí». Amigo oyente, el Señor Jesucristo dice que si nosotros le negamos a Él delante de los hombres, Él nos negará ante el Padre en el cielo. Y estos son verdaderos mártires, y la palabra mártires significa testigos. Esos son aquellos que testifican por Él. Lo siguiente que se menciona es que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es un lugar muy elevado al que llegaron. Cuando usted y yo hacemos del Señor Jesucristo nuestro primer amor en nuestra vida, el amor a sí mismo puede ser colocado en segundo, tercero, cuarto o quinto lugar, ya que por cierto debemos tener respeto por nosotros mismos. Tiene que haber dignidad en cuanto a nosotros, pero debemos colocarle a Él primero, y cuando le ponemos a Él primero, entonces no tendremos ningún problema en vivir por Él aquí en la tierra. El problema de hoy no es ciertas reglas que están siendo establecidas o dadas aquí. Estas reglas no tienen nada de bueno que les apoye. Pero esto es lo que necesitamos detrás de todas estas reglas: la sangre del Cordero, la palabra de su testimonio, y luego amarle a Él sobre todas las cosas. Esa es la base misma del servicio.
El Señor Jesucristo le preguntó al apóstol Pedro si le amaba, y cuando Simón Pedro por fin pudo expresar eso de una manera bastante débil, por cierto, el Señor Jesucristo le dijo que Él le iba a utilizar. Le dijo que iba a alimentar sus ovejas, que Él iba a predicar el primer mensaje o sermón de la iglesia, que Él iba a hacer a más gente salva per cápita de quienes estaban allí que probablemente cualquier otro momento de la historia del mundo. Notemos ahora, amigo oyente, que hay dos puntos de vista radicales de la expulsión de Satanás del cielo que tenemos aquí. Hay regocijo en el cielo porque esta serpiente terrible, traicionera, peligrosa y mortífera ha salido de allí para siempre. Pero hay un ay en la tierra. Este es el tercer ay. Sigue hasta el derramamiento de las 7 copas de la ira. Y el único consuelo para la tierra es que la permanencia de Satanás en la tierra es breve. Solo 42 meses, y es una intensificación de la tribulación durante ese período. Ahora vemos que cuando Satanás es arrojado a la tierra, que éste persigue a la mujer. Eso lo vemos en los versículos 13 y 14, y sigue hasta el versículo 16. Veamos estos dos primeros versículos mencionados, los versículos 13 y 14 del capítulo 12 de Apocalipsis. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Esta es la última ola de antisemitismo que rodará sobre el mundo, y es la peor. Porque Satanás ha sido arrojado a la tierra, y sabe que tiene poco tiempo. Él aborrece a esta nación porque Cristo vino de esa nación según la carne. Este es el tiempo de angustia para Jacob, y esa es la razón por la cual no podemos regocijarnos, y nunca lo hemos podido hacer, en el regreso presente de Israel a su tierra. Hay personas que opinan que ellos han regresado allí para el milenio, pero no es así. Ellos han regresado para el período de la gran tribulación, si es que han regresado allí por algún propósito, según la palabra de Dios. Aquí se nos dice en el versículo 14, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Hay quienes ven en esto un aeroplano o un avión que los llevará a ellos a un lugar donde ocultarse, y siempre eligen a Petra, ciudad enclavada en la roca, como un lugar de refugio. No sabemos cómo aterrizarán en un lugar como ese, pero ese es el problema de aquellos que dan esa explicación. Ahora debemos notar aquí que estas 2 alas de una gran águila no es algo que es raro o extraño para esta gente. Esto es algo que hace recordar la gracia de Dios al librar a Israel en el pasado de las manos de Egipto. Usted recuerda que Dios les dijo allá en Éxodo capítulo 19, versículo 4, «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí». Amigo oyente, como usted puede apreciar, ellos no habían salido por medio de su propio esfuerzo o gracias a su propia habilidad. Ellos salieron porque Dios les había sacado, y las alas de águila llegaron a ser un símbolo para ellos. Y aquí, nuevamente en la gran tribulación, Israel no puede librarse a sí misma. Y nadie está interesado en librarles, pero Dios les librará en alas de águila por medio de su gracia. Luego dice, para que volase al desierto, a su lugar. No dice la ciudad de Petra, enclavada en la roca. Puede que así sea, no lo sabemos, no queremos ser malentendidos. Sencillamente queremos decir que no sabemos dónde es. Y nos molesta un poco cuando alguien dice que lo ha encontrado antes de hacerlo nosotros. Y no sabemos cómo lo han encontrado. Esto ha sido identificado diversamente. Petra no es el único lugar. El desierto de las gentes del mundo, y habrá otro esparcimiento mundial de esta gente. Bueno, Cristo les dijo que huyeran a los montes, y creemos que este es un desierto literal. Algo similar a aquel período en el cual Israel pasó 40 años bajo Moisés, y este tiempo será de 42 meses. Ese es el significado aquí de un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo importante no es el lugar, sino el hecho de que Dios les protegerá a ellos por su gracia. Luego se nos dice aquí que ella es sustentada. Eso nos recuerda que en el pasado Dios les ha sustentado a ellos con el maná del cielo y el agua que manaba de la roca. Él les alimentará nuevamente, posiblemente de la misma manera. Luego leemos en los versículos 15 y 16 de este capítulo 12 de Apocalipsis.
Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Debido a que el desierto es algo literal, el agua también podría ser literal. Dios ha librado a Israel del agua al principio de la marcha en el desierto del Mar Rojo, y nuevamente al fin de la marcha del desierto en el río Jordán. Sin embargo, aquí se habla de agua como un río, y esto puede ser ejércitos que fluyen como un río sobre ellos. Esta figura retórica ha sido utilizada por Isaías en el capítulo 8 y versículos 7 y 8 de su libro. En Ezequiel, en el cuadro que él presenta de los últimos días, el rey del norte se ve marchando sobre Israel. ¿Cómo será detenido? Ninguna nación está allí para detenerle. Pero aquí está Dios, y Él le destruirá con las fuerzas naturales cuando Él invade a Palestina. Ezequiel capítulo 38, versículo 22 dice: «Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre». Eso nos da más indicación de lo que Juan está hablando aquí. Satanás utilizará cualquier medio para destruir a esta gente. Luego, en el versículo 17 de este capítulo 12 de Apocalipsis, el último versículo del capítulo 12, leemos: «Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo». Ahora, el resto de la descendencia de ella se refiere al remanente que es testigo de Dios en este período, los 144,000 que han sido sellados. Ellos evidentemente están testificando a través de todo el mundo. Y estos son los que guardan los mandamientos de Dios. Esto los coloca a ellos nuevamente bajo la ley, y esto excluye la posibilidad de que los testigos sean la iglesia. Todo el antisemitismo es inspirado por Satanás, y finalmente culminará en que Satanás realizará un supremo esfuerzo para destruir a esta nación, algo que ha tratado de hacer desde la esclavitud bajo el faraón egipcio, al patíbulo de Amán, al edicto cruel de Herodes, a través de Hitler, al mundo de la gran tribulación, donde Satanás ha encabezado el ataque contra ese pueblo a causa de este hijo varón, Jesucristo. Y así llegamos al capítulo 13 de Apocalipsis, y aquí tenemos los últimos dos personajes, las dos bestias, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. En el capítulo 12 se nos presentó a la mujer, Israel, al dragón escarlata, Satanás, al hijo o niño de la mujer, Cristo, a Miguel, el arcángel, y al remanente, los 144,000 sellados de Israel. Y ahora tenemos los dos últimos, y amigo oyente, esto puede ser algo demasiado para que capte su mente. Si los últimos capítulos no lo han hecho, por cierto que éste lo hará. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Vamos a observar al anticristo y vamos a tener que esperar, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa para hacer esto. Que Dios le bendiga abundantemente es nuestra ferviente oración. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.